La humanidad es una especie prevaleciente. Nunca se rinde, nunca se cansa y sobre todo nunca deja de luchar. Con el paso del tiempo, los humanos avanzaron tanto en tecnología que lograron algo antes impensable: moverse por la galaxia. Colonizaron mundos enteros, se establecieron en planetas lejanos, hasta que, en una de esas exploraciones, encontraron algo que los dejó helado: un enemigo, un conjunto de especies alienígenas unidas bajo una sola bandera, el Covenant. Lo que comenzó como un contacto inesperado, rápidamente se convirtió en una guerra total. El Covenant no buscaba diálogo, solo destrucción. Corre el año 1552. Nos encontramos en Reach, el centro militar más importante de la humanidad y la segunda colonia más relevante después de la Tierra. En este planeta conoceremos al equipo noble, 6 supersoldados conocidos como Spartans de tercera generación, modificados, entrenados y creados para una sola cosa: luchar contra el Covenant. Este equipo está conformado por Carter, el líder, estratega y comandante; Kat, subcomandante, experta en informática y tecnología; Jun, el francotirador, preciso y letal; Emil, soldado de cuerpo a cuerpo y agresivo; Jorge, el soldado más veterano, un Spartan de segunda generación con experiencia y corazón; y por último, Noble 6, el último en integrarse, misterioso, capaz, el que no tiene nombre. Reach se consideraba uno de los últimos bastiones seguros de la humanidad, bajo el gobierno de la UNSC. Era refugio, cuartel y hogar para millones de personas, pero incluso los lugares más seguros pueden caer. Nos centramos en Noble 6, el nuevo integrante, un Spartan complicado, incluso para sus superiores, pero Carter, como buen líder, lo ve todo. La historia comienza con la llegada de Noble 6 al equipo. Carter lo recibe y lo integra rápidamente. La misión inicial es investigar el apagón en la estación de comunicaciones de Visegrad. No hay combate, pero se establece el tono sombrío: algo está mal en Reach. El equipo noble es llamado a una misión de exploración en una zona llamada Beery, donde tendrán el propósito de mediar con los grupos rebeldes por la zona. A pesar de que la UNSC informa a todo el mundo sobre la preocupación del avance Covenant por la galaxia, existen grupos marginados de personas que piensan que solo es pura propaganda para poder controlar todo a su antojo. Estos grupos de rebeldes son el causante de que el grupo de Spartans salga para verificar la zona. ¿Qué son los humanos si no cuestionan todo lo que los rodea? Eso mismo también se presentó en Rusia en 1917, cuando la población no le creía para nada a la monarquía sobre lo que hablaban del movimiento que estaba haciendo los bolcheviques y Lenin. La monarquía hablaba sobre que estos iban a traer una destrucción y un caos a la población rusa. Estos no le creyeron, y más tarde este movimiento lamentablemente se convertiría en algo brutal y violento para todos en Rusia. Al llegar a la zona de Beery, los Spartans se encuentran con una zona rocosa, despoblada y con mucha intriga en el ambiente. Tristemente, ese último momento fue su único momento de paz antes de que se avecinara la tormenta. El equipo investiga Visegrad y encuentra cadáveres de soldados y civiles. Tras interrogar a sobrevivientes, tienen el primer contacto con el Covenant. Se activa el protocolo Plan de Invierno. El enemigo ha llegado. Al seguir avanzando por las inmediaciones de los lugares, se encuentran con matanza a su paso, hecha por armas de plasma, cadáveres con la apariencia de haber sido interrogados. Siguiendo por la zona encontraron un centro de base de datos, con un doctor tirado y muerto. La hija, refugiándose de lo ocurrido, es ayudada por Jorge, el soldado Spartan, que intenta conocer qué pasó y tranquilizarla, cuando de pronto un élite, miembro de alto rango en el Covenant, se enfrenta
en una ráfaga de balas volando por la sala. El élite escapa y al darse cuenta de lo ocurrido, se percatan que el Covenant está en Reach, una desgracia para toda la humanidad. Informa de su situación a los altos mandos. El plan de invierno ha llegado. Ellos solo responden con una frase: que Dios nos ayude. Durante el tiempo ocurren diversas batallas en el planeta, y al mismo tiempo, Emil, Jorge y Noble 6 son desplegados en las instalaciones de SWORD, un centro dirigido por la ONI, donde su objetivo principal es repeler al Covenant. Juntos cumplen su misión con éxito y Jorge lo felicita, demostrando cariño y empatía. En esta escena se ve a Jorge, un super soldado Spartan 2, que fue arrancado de su familia cuando apenas tenía 6 años, para ser entrenado y modificado como arma de guerra. A pesar de su brutal formación y su preparación para los peores escenarios, Jorge sigue demostrando una profunda humanidad. Es uno de los pocos Spartans que aún conserva la capacidad de mostrar afecto y empatía, incluso a los civiles que trata de proteger siempre. Su comportamiento contrasta fuertemente con el estereotipo de los Spartans, como soldados fríos y sin emociones. La forma en que se preocupa por los demás muestra que incluso bajo la armadura sigue siendo humano. El psiquiatra y filósofo Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración nazi, en su obra El hombre en busca de sentido, escribe: el ser humano es capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Incluso en las circunstancias más inhumanas, puede seguir actuando con humanidad. Esto calca perfectamente como es Jorge. Alguien que ha vivido tantas guerras, aún muestra algo de humanidad. Al haber acabado la misión, el equipo se reúne con la doctora Catherine Elizabeth Halsey, la encargada del proyecto Spartan y alta directiva de la humanidad. Ahí informan sobre lo sucedido en el centro de datos, donde el Covenant hizo su aparición. La guerra sigue avanzando por Reach. Cada vez ha llegado a más lugares y la batalla se complica. Kat informa sobre una zona oscura que se ha mostrado en el mapa, un lugar gris donde las comunicaciones ni la vista de Arya llegan. Jun y Noble 6 son desplegados en esa zona para investigar. Investigan la zona y encuentran civiles resistiendo y descubren, además, una base Covenant preparándose para la invasión. Aún con la desconfianza de algunos civiles hacia el 11C y los Spartan, ellos se dieron cuenta de la verdadera amenaza y decidieron trabajar juntos para detener el avance del Covenant. Al llegar a la zona gris, el equipo se percata de una gran armada Covenant, un ejército de invasión ya plantada en Reach. Con la información recibida, inicia la misión Punto de Lanza. El cielo de Reach ya no era un cielo, era un campo de fuego, un cementerio flotante de acero y voluntad. La armada de la UNSC, con sus fragatas y cruceros, se lanzó de frente contra la fuerza invasora del Covenant. No había estrategia que bastara, era guerra, cruda y directa. En tierra, Kat y Noble 6 viajaban a bordo de un Warthog, pero en medio del bombardeo, un impacto los lanzó violentamente por los aires. No hubo tiempo para gritar, ni para pensar, solo para aterrizar, levantarse y disparar. El terreno era hostil, el aire denso por el plasma y la ceniza. A cada paso destruyen baterías antiaéreas, abriendo el cielo para que las fragatas Grafton y Sagata pudieran avanzar. Cada explosión en tierra era una pequeña victoria, una pequeña chispa de esperanza. Noble 6 se infiltra en las instalaciones del enemigo, destruyendo internamente los campos de fuerza que lo rodeaban, para así que las naves aliadas puedan terminar el trabajo. Todo parece ser una victoria, pero la verdadera amenaza apenas apareció cuando el humo se disipó. Un supercarguero Covenant, el Log Knight, una gran nave Covenant diseñada principalmente para mandar tropas enemigas y atacar planetas con alto valor para ellos.
una bestia suspendida en el firmamento, gigantesco, imponente. Una noche larga, como su nombre, estaba lejos de terminar. La UNSC ha decidido mandar el 60% de sus tropas a Reach para auxiliar en la batalla, pero con un retraso que en medio de una guerra no puede existir, de 40 horas. Así Kat idea un plan para intentar destruir el supercarguero que amenaza el planeta. Se lanza la operación Uppercut, donde Jorge y 6 toman un transportador espacial de la base ONI para poder abordar una nave Covenant y así colocar una bomba improvisada capaz de hacer estallar aquella amenaza. Después de una intensa batalla, 6 y Jorge se dan cuenta de que la bomba fue dañada. Esta fue dañada en medio de la pelea, impidiendo que esta sea activada automáticamente. Y aquí es donde Jorge toma una decisión. Jorge está decidido a hacer lo que tiene que hacer para terminar la guerra. Con un último empujón de esperanza, le entrega su placa a 6, para después mandarlo de vuelta a Reach. Y así, como un gesto de poesía, Jorge le entrega esas placas. No son cualquier placa o un metal frío, es un legado, una promesa de que no serán nunca olvidados. Un testigo silente del deber cumplido, de batallas libradas, de tierras recorridas, de sacrificios que siempre no se ven. En términos existencialistas, como diría Heidegger, el hombre es un ser arrojado al mundo, condenado a vivir entre el olvido y la conciencia de la muerte. Y así, mientras el cuerpo puede caer, el nombre, grabado en acero, sigue gritando en voz baja, estuve aquí. Noble 6 cae desde el cielo. Abre los ojos en una ciudad desconocida, ahogada en humo, llamada Nueva Alejandría. Los edificios alguna vez habitados se desmoronan como castillos de arena. Las calles están llenas de gritos, de pasos apresurados, de silencio. Y aún así, 6 se levanta. Sin tiempo para preguntas, recibe una nueva misión: evacuar civiles y restablecer los sistemas de defensa. Ahí se enfrenta a hordas de Brutes, los más feroces de las fuerzas Covenants. A su paso solo ves desesperación y matanza que arrasa aquella ciudad que decía que era la joya de Reach. Pero no solo hay eso, hay algo más. Cada persona que ve a Noble 6 ve más que a un soldado. Ve a alguien que sigue luchando en medio de la desesperanza. Alguien que no ha sido vencido. Y poco a poco, 6 se convierte en algo que ningún informe de la UNSC podría explicar. Una razón para no rendirse. Y cuando la cobertura enemiga explota y el cielo se limpia, Nueva Alejandría recuerda cómo se ve la esperanza. La esperanza de los hombres es algo incalculable. La frase de Víctor Frank resuena. A un hombre se le puede quitar todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas: elegir su actitud en cualquier conjunto de circunstancias. Después de Nueva Alejandría, la misión cambia, la guerra también. Las líneas de comunicación son el siguiente objetivo. El Covenant ha sembrado dispositivos por todo el terreno que bloquean la señal, apagando cada voz que intenta resistir. 6 es el encargado de derribar cada antena enemiga. Después de cumplir con su tarea, 6 se reúne con el equipo Noble. Es ahí donde pueden recibir un mensaje de sus altos mandos y comentan sobre que los niveles de esa zona están empezando a subir, como si se tratase de alguna explosión. El suelo comienza a cambiar, a brillar, a quebrarse. Nueva Alejandría estaba siendo deshecho molécula por molécula, convertido en vidrio y ceniza. El equipo corre de la explosión buscando un búnker para salvarse, pero lamentablemente un francotirador enemigo los embosca, disparando y atravesando el casco de uno de ellos. Entonces ella cae. Kat, la subcomandante del grupo de Spartans, cae al suelo sin vida. Es 6 quien agarra para refugiarse de la explosión. No hay tiempo para lamentos, solo para cargar con el peso de lo que se ha perdido.
porque incluso las mentes más brillantes pueden ser silenciadas por la oscuridad. Después de la muerte de Kat, el viaje los lleva bajo tierra, a lo más profundo del planeta. Una excavación secreta de la ONI, llena de secretos, silencio y verdades a medias. Ahí los espera la doctora Halsey, fría y calculadora, pero con los ojos puestos en algo más grande que cualquiera de ellos. Entre sus manos, un objeto que no parece un arma, parece esperanza. Cortana, una inteligencia artificial diferente. No es capaz de pensar, sino de decidir. No solo de calcular, sino de sentir y de confiar. Ella ha escogido a uno del escuadrón. No a una nave ni a uno de ellos, sino a Noble 6. La misión consistía en llevar a Cortana a una nave para salir del planeta, pero no todos harán este viaje. Carter, el líder y guía, toma una decisión difícil. Mira a June, el único con la puntería suficiente para proteger algo tan valioso, y le da una misión: llevar a Halsey lejos de ahí y a salvo. Él no lo discute, solo asciende, y cuando sus caminos se separan, lo hace con la certeza de que algunos no volverán. El resto del equipo, 6, Emil y Carter, deberán escoltar a Cortana hasta la última nave capaz de escapar del planeta. El cielo está en guerra. Reach se parte en 1000 pedazos, pero la misión es clara. No es solo una entrega, es la chispa que encenderá el futuro de toda la humanidad. Es el inicio del final, y el eco de todo lo que vino después empieza aquí. Más adelante, Carter, Emil y 6 huyen de naves enemigas dentro de su Pelican. La desventaja es tremenda. Saben que siguiendo así, no pueden seguir más. Carter da la orden de que él los distraiga, mientras los dos Spartans escapan brincando de la nave. Ellos obedecen. Emil y 6 se abren paso por el lugar, pero un vehículo enemigo aparece. Un poderoso vehículo de combate les detiene el paso, pero en ese momento aparece Carter, aún con naves disparándoles detrás. Él toma una decisión. Le avisa al equipo que no se preocupen y que sigan avanzando. Él se encargará. Los Spartans le dicen que la potencia de fuego de la nave no basta para acabar con esa cosa. Carter solo les responde: lo sé, pero tengo masa. En ello, Carter da su último cambio y fuera y destruye el vehículo, abriendo paso al equipo. Su cuerpo ya no responde, pero su mente sigue en pie. Y en ese último acto de mando, se sacrifica estrellando su nave contra el Scarabat para abrir paso. Porque un líder no dirige desde atrás, muere al frente. En un universo donde la guerra lo consume todo, Carter no muere por gloria ni por obediencia ciega. Muere porque entiende algo que va más allá del deber militar. Ha visto el rostro del otro, su equipo, su especie, su futuro, y sabe que su existencia depende de que él actúe. No da órdenes finales, no busca reconocimiento, solo toma el control de una nave que ya no volverá y la convierte en un escudo. Así como el filósofo Emmanuel Levinas, ser hombre significa estar destinado al servicio del otro. Sigan sin mí, yo los cubro. Esas palabras no son heroísmo, son responsabilidad pura, en el sentido que Emmanuel Levinas entendía: responder por el otro, incluso si no se nos ha pedido. Solo queda Emil y Noble 6. Ambos llegan hasta la plataforma de lanzamiento. Ahí Cortana debe ser entregada a la nave, pero el Covenant ya lo sabe y no lo va a permitir. Emil, montado en una torreta que destruye las naves, es emboscado por un grupo de asalto. Rodeado y sin ninguna esperanza para salir, con la furia de 1000 batallas se enfrenta solo a ese batallón, dando su vida para proporcionar, aunque sea unos segundos, para poder escapar. Ahora solo queda uno: Noble 6. Noble 6 entrega a Cortana al Capitán Kitts, pero decide quedarse atrás para defender el lanzamiento de la nave
de los ataques del enemigo. Noble 6 toma el puesto de Emil y defiende la plataforma de lanzamiento. Su sacrificio permite que Cortana escape y que la historia de Halo continúe. Cortana representa el futuro que aún no existe, pero que merece ser salvado. Es lo que hace que Noble 6 se quede atrás, que Carter sacrifique su vida y que Emil luche solo contra un ejército. No por orden, no por lógica, sino por lo que representa, que vale más que sus propias vidas. En palabras de Viktor Frankl, sobreviviente del horror y filósofo del sentido, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Para el equipo Noble, ese porqué era Cortana. Finalmente, Noble 6 queda solo, en un planeta que para muchos valía incluso más que el planeta de origen. Todo es un caos, está destruido, ya no hay ninguna esperanza. Las tropas enemigas lo encuentran, la batalla es desigual. Sin esfuerzos ni esperanza, se enfrenta a una horda de enemigos decididos a detenerlo. Pero no retrocede, pelea con la fuerza de todos los que han caído antes que él. Su rifle y su cuchillo son extensiones de su voluntad. Cada caída en el equipo noble ha dejado una huella que impulsa su resistencia. Kat, Jorge, Cartel y Emil, y Jun, todos vivos en su memoria. El sacrificio de Noble 6 se convierte en un faro de esperanza en la oscuridad. Aunque su cuerpo nunca sea encontrado, su legado permanecerá. Con Cortana a salvo en la nave, la historia está lista para continuar. En toda esa historia de guerra, de catástrofe y de matanza, sí, se perdió un planeta, pero no se pierde el alma. Reach cayó, pero en medio de las ruinas, del fuego y del sacrificio, se alza algo mucho más fuerte que cualquier ejército enemigo, la voluntad de estar siguiendo. Y esa voluntad tomó forma en un equipo, uno al que la historia no le dio tiempo para descansar, pero sí el lugar que lo merece, los que lo dan todo. Equipo noble, uno a uno cayeron, no como mártires, sino como guardianes del futuro. No defendieron un territorio, defendieron una posibilidad. Cada uno supo que no vería la victoria, y aún así siguió luchando como si de ellos dependiera el mañana, porque de hecho, así fue. Entre las cenizas dejaron una chispa, un fragmento de esperanza, de conocimiento, de promesa. Su nombre era Cortana. No era una sola IA, era la llave para que la humanidad pudiera abrir una puerta entre el caos y la salvación. Para guiar a un guerrero que aún dormía, para iniciar una historia más grande, más difícil, pero necesaria. Y aunque Reach haya desaparecido en el firmamento, el eco del equipo Noble sigue ahí.